Yo soy Quiyohuitl, la lluvia, segunda parte, segundo de 3 videos. Debido a mi gran importancia como lluvia, los pueblos, sus sacerdotes y gobernantes me han dedicado fastuosas ceremonias y peticiones a lo largo del tiempo para tener la lluvia adecuada, que no sea escasa ni tampoco en exceso. Un ejemplo de estas ofrendas la tenemos en la tapa de la famosa caja de Tizapan para ofrendar a mi señor Tlaloc. Se pintó el glifo de un chalchihuitl o piedra preciosa de jade, rodeada por 4 tlaloques. En el fondo de la caja se volvió a pintar el chalchihuite. En este dibujo podrás apreciar mejor el diseño de mis hermosas máscaras. El más destacado de nuestros festejos se efectuaba en el Cerro Tlaloc y en las ciudades de Mexico, Texcoco, Tlacopan y Xochimilco. Asistían delegaciones de sacerdotes, de nobles y todos los alumnos del Calmecac y del Telpochcali, más la mayoría del pueblo, para la celebración en un pequeño bosque existente en el rectángulo de los templos del centro de la ciudad. Se llevaban a cabo grandes danzas y procesiones con variados cantos que se prolongaban hasta el día siguiente. Los gobernantes de los pueblos y las grandes dignidades que deberían pasar la noche en oración y penitencia, especialmente durante la gran velación, la fiesta de Hueytozostli, transcurriendo así toda la noche de autosacrificio, de danzas y cantos consagrados a mi señor Tlaloc, a mí, la lluvia, al trueno y a las nubes. Incluso existe evidencia de que Moctezuma Xocoyotzin depositó un cofre de piedra o tepetlacali con muchas cuentas y símbolos de jade y de piedra verde, representando a los rayos, la lluvia y la abundancia. Este cofre se encuentra actualmente en el Museo Etnológico de Berlín. También se sabe que en la veintena de Atlcahualo, como lo indica el Códice Florentino, se hacía una procesión hacia el templo de Tlaloc. Y en la veintena Hueytozostli, más o menos por abril, se realizaban ofrendas de cañas verdes, de maíz y de ocholi, el maíz para la siembra. Nos muestra el Códice Florentino que se realizaban grandes y abundantes ofrendas a mi señor Tlaloc para propiciar una buena cosecha. Era muy común que se ofrecieran niños y dichos rituales se efectuaban en varios lugares, como eran las lagunas, los ríos, los ojos de agua y los cerros, donde se creía que se formaban las nubes, y en especial en el remolino de Pantitlán. A los niños se les ataviaba a imagen y semejanza de los tlaloques, por lo que eran la personificación viva de estos ayudantes de mi señor Tlaloc. Existe una estrecha relación de las temporadas de lluvia y sequía en el Templo Mayor. El primer solsticio, es decir, el 21 de junio, el sol
emergía por detrás del templo de mi señor Tlaloc, en el lado norte de la cima del mencionado templo mayor. Ese marcador sideral les indicaba el arreciamiento de la sagrada estación de lluvias, que se llamaba Xopanco, y por lo tanto el aceleramiento de los brotes de los cultivos, que era un buen camino para el aseguramiento de la cosecha. Por eso la fiesta era Etzacualistli, que estaba consagrada al nacimiento de Tlaloc, la lluvia. En el segundo solsticio, es decir, el 21 de diciembre, el sol emergía de la cúpula del templo de Huitzilopochtli, como el sol del primer solsticio, 21 de junio. En contraparte con Panquetzalistli, que era la fiesta mayor de Huitzilopochtli, es decir, la temporada de sequía, también conocida como Tonalco, considerada a su vez como el nacimiento de Huitzilopochtli, el colibrí del sur, en la forma del sol del segundo solsticio. Así, el solsticio de verano era el nacimiento de mi señor Tlaloc y el solsticio de invierno era el nacimiento del señor Huitzilopochtli. Al ser Tlaloc el señor de los cerros, es de entenderse que entre más grandes eran los cerros, más imponentes eran sus ceremonias, como las que se llevaban a cabo en el Cerro Humeante, es decir, en el Popocatépetl, como de hecho se siguen haciendo hasta la fecha en nuestro querido volcán, por graniceros y tiemperos. El origen de los graniceros se remonta a la época prehispánica, cuando formaban parte de la jerarquía sacerdotal y se les conocía como Nahuali o Tlaxiuhqui. Ya Bernardino de Sahagún habla de los Teciutlasque, que se puede traducir como los estorbadores del granizo, o Jacinto de la Serna los llama los espantanublados o graniceros, ambos refiriéndose únicamente a su función como controladores del tiempo. Dentro de las 40 clases de magos del mundo náhuatl, López Austin incluye a los dominadores de los meteoros, y entre ellos menciona a el que arroja los vientos y las nubes. Se refiere a este no como un protector de la naturaleza, sino de la salud de los niños, ya que se atribuían algunas de sus enfermedades a los vientos y las nubes. El procedimiento era similar al de que ahuyentaba las nubes y el granizo. Los llamados graniceros son personas a las que les ha caído un rayo y por alguna razón no mueren, lo cual les da a estas personas el poder de comunicarse con los animales, las flores y los fenómenos de la naturaleza, y en especial con los volcanes. Antiguamente, este hecho era visto como que eran elegidos o señalados por mi señor Tlaloc para fungir como sus ayudantes en la tierra y ser intermediarios entre él y las comunidades humanas. Ellos hubieran entonces sido considerados como sacerdotes u oficiantes del Señor de las Tormentas.
Sin embargo, también existen quienes son predestinados a través de los sueños o por ser descendientes de un tlamasque, palabra náhuatl que en algunas poblaciones nahuas de Morelos se usa para nombrar a los graniceros. También se les ha llamado aureros, trabajadores del tiempo, temporaleros, espantanublados, aguadores, pedidores de agua, temporalistas, servidores del tiempo o tiemperos. Antiguamente, en lengua náhuatl se les conocía también como quiapequi, el que hace lluvia, o teotlasqui, el que arroja el granizo, el que rechaza el granizo. Estos magníficos seres tienen la facultad de atajar el granizo, de curar a otras personas y alejar el mal tiempo de los campos de cultivo. Poderes que tienen como base el ver e interpretar el oráculo de la luna y manipular otros fenómenos como el arco iris. Son señalados y elegidos como intermediarios entre el reino del cielo y el reino de los hombres, al ser tocados por un rayo directa o indirectamente. Otros se inician a través de sueños revelatorios y son elegidos por enfermedad, esto es, padecen alguna enfermedad que cede al tiempo en que ellos aceptan su misión como graniceros. Si no cumplen con el cargo que les fue entregado, están sujetos a sufrir desgracias, padecimientos múltiples, descargas de rayos o ser molestados de manera constante por los chaneques o duendes. Y al morir y llegar al reino de los cielos, atenderán a los enfermos en forma de espíritu. La bienvenida al nuevo ciclo agrícola lo marca, sobre todo en el altiplano central, el mes de mayo, con la celebración, ya con la influencia católica, en el Día de la Santa Cruz, que coincide con la fiesta prehispánica de Hueytozostli, dedicada a mi señor Tlaloc, cuyo inicio indicaba el justo medio entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano. Es entonces que los graniceros colocan cruces en las cimas de los cerros, en los manantiales, y se pide la lluvia y el buen tiempo a todos los ayudantes del señor Tlaloc. En la actualidad, la última gran ceremonia coincide con los días de muertos, a principios de noviembre, cuando el ciclo agrícola se cierra y es el momento de la cosecha. En esta fecha, los graniceros y tiemperos hacen otra ceremonia de agradecimiento por los beneficios recibidos de la Madre Tierra y del Señor Tlaloc. El majestuoso volcán, ahora conocido como Don Goyo, por coincidir el 12 de marzo con la fiesta de San Gregorio, fecha en la cual ascienden al gigante para hacer las peticiones. Dentro de sus sueños y revelaciones, Don Goyo es la encarnación del espíritu del volcán Popocatépetl, y a quienes se ha presentado lo describen como un hombre indígena ya entrado en años, pero muy fuerte aún y de cuerpo espigado, vestido de blanco, con pies descalzos. En los sueños, él les pide que le den de comer y así lo hacen.
A la volcana, Iztaccíhuatl, se le conoce como Doña Rosita y la celebran el 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima. En el caso del Popocatépetl, las ofrendas principales consisten en llevarle comida, bebida, flores, incienso y ropa, y se le ofrecen cantos, danzas y ceremonias para la petición de las lluvias benévolas del ciclo que inicia. Los tiemperos en general son aquellos que nacen con poderes de comunicación con los volcanes y reciben sus dones y entrenamiento en los sueños, como es el caso de don Antonio Analco, de la comunidad de Santiago Xalitzintla, que viene de una familia de tiemperos y quien desde edad muy temprana empezó a ser instruido por don Goyo en el oficio de comunicarse con los fenómenos atmosféricos y en especial recibir mensajes del majestuoso gigante. Es muy importante decir que mi señor Tlaloc no actuaba solo, sino que trabajaba en conjunto con su compañera y amante, la diosa de las aguas de la tierra, Chalchiuhtlicue, la de la falda de jade. Él, con sus flechas, con su lluvia penetrante y su rayo poderoso, es el semen sagrado de las deidades celestes. Y ella, la diosa acuática, lo recibía agradecida en las oquedades de la tierra, formando los ríos, los mares, los lagos, lagunas, cascadas y arroyos, que alimentarán y harán fértil a la madre tierra. Y si alguien me preguntara de dónde salieron el señor Tlaloc y su amada Chalchiuhtlicue, les puedo decir que los crearon los 4 primeros hijos de la pareja original, los dioses creadores, Tonacatecutli y Tonacacíhuatl. Estos 4 hijos crearon a Tlaloc como dios del fuego celeste, del rayo, del trueno, del relámpago y las aguas que se forman en las nubes y la lluvia. Y a Chalchiuhtlicue, su consorte, la crearon para reinar sobre las aguas terrestres, las aguas de los manantiales escondidos entre las peñas, las aguas que rellenan los cerros y montañas, cual ollas o vasijas o tinajas enormes. Los antiguos de esta tierra decían que los ríos, todos, salían de un lugar que se llamaba Tlalocan, que es como un paraíso de abundancia infraterrena, en el cual mi señor Tlaloc, después de haber vertido su líquido sagrado y vital, se podía encontrar con su amada, convertida en Chalchiuhtlicue, la de la falda de jade, la de los ríos y manantiales que otorgan la vida. Es importante recordar que para los ancestros del altiplano mesoamericano existían 4 regiones míticas. El Tlalocan estaba ubicado hacia el este. Como su nombre lo indica, es el lugar de Tlaloc. Ahí iban los ahogados, los fulminados por el rayo, los hidrópicos y gotosos, o los que habían muerto por algún fenómeno relacionado con la lluvia. En el mural de Tepantitla, en Teotihuacán, podrás observar una escena que lo representa todo. Los muertos que estaban destinados a ir al Tlalocan no se cremaban, sino que debían enterrarse. Este
es un detalle de un juego que jugaban los niños en Tlalocan. En realidad, ya se sabe que lo que conocemos como la pirámide de la luna en Teotihuacán estuvo más bien dedicada a la diosa de los manantiales de la tierra, a la que los mexicas llamaban Chalchotlicue, pues se encontró en la plaza que antecede al Templo de la Luna una enorme escultura que ahora se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, en tanto que la conocida como Pirámide del Sol, por los hallazgos encontrados en ella, estuvo dedicada al Señor de las Tormentas, aunque también se encontró en la cúspide una escultura de Huehueteotl, el dios viejo del fuego, agua y fuego en contraposición, lo cual ha hecho pensar a los investigadores que tal vez ese templo represente al Popocatépetl. La Gran Tolan, Teotihuacán, estaba dedicada a las energías del agua y todos los seres y fenómenos asociados a ellas, como lo muestra esta hermosa reproducción del mural del Templo de la Agricultura, ahí mismo, en Teotihuacán, donde puedes ver creativas y majestuosas representaciones de caracoles, conchas, tortugas, moluscos y corrientes de agua fluyendo en un canto armónico dentro de las montañas y los mantos acuíferos. El Templo de la Agricultura fue uno de los primeros edificios que se descubrieron con pinturas murales que fueron halladas en 1884 por el arqueólogo mexicano Leopoldo Batres. Hoy en día son conocidas por una copia de la época que hizo Manuel Gamio, ya que el mural en sí ha desaparecido por completo. Este mural muestra a hombres y mujeres acudiendo con sus ofrendas ante dos posibles númenes, simbolizados por figuras un tanto esquematizadas de gran tamaño, situadas a ambos extremos. Su apariencia humanoide se ha simplificado hasta quedar reducidas a puros bloques geométricos que pueden asociarse al dios de las tormentas, en especial por sus grandes ojos circulares, como mi máscara. Los abuelos decían que los montes estaban llenos de agua, aunque por fuera parecieran de tierra, como si fuesen enormes recipientes o como casas llenas de agua. Y cuando fuere menester, se romperían esos cerros y saldría el agua de dentro de ellos y anegaría toda la tierra. Y de ahí que acostumbraron a llamar a los pueblos donde vive la gente Al-Tepetl, que quiere decir monte de agua o monte lleno de agua. Yo soy Quiyohuitl. Fin de la segunda parte.